Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube www.comoaprendermas.com. Los estamos invitando a que se suscriban y compartan los videotutoriales de este canal. En el día de hoy se analizarán las funciones químicas inorgánicas. Para ello se dará el concepto, la clasificación de estas funciones químicas y algunos ejercicios. Las funciones químicas inorgánicas son un conjunto de sustancias compuestas que tienen algunos átomos similares y que les generan propiedades químicas semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos las fórmulas de tres compuestos: el dióxido de carbono o gas carbónico, el óxido de dipotasio y el pentóxido de dicloro. Se puede apreciar que en las fórmulas de estos tres compuestos tienen un elemento similar o común, que es el oxígeno. Por tal motivo, estas tres fórmulas corresponden a una misma clase de compuesto inorgánico. O, al observar este otro trío de fórmulas de otras sustancias, que son el hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio y el hidróxido de aluminio, se puede observar que en común tienen oxígeno e hidrógeno en las tres fórmulas, o sea, tienen un mismo grupo OH. Esto hace que estas tres fórmulas corresponden a una misma clase de compuestos o funciones inorgánicas. A continuación presentaremos la clasificación de estas funciones. Ellas se dividen en óxidos, hidróxidos o bases, ácidos y sales. A su vez, los óxidos se subdividen en óxidos básicos y óxidos ácidos. Los ácidos se subdividen en oxácidos e hidrácidos y las sales en oxisales y sales aloideas. Para comprender mejor la clasificación de estas funciones químicas inorgánicas, es necesario realizar una mirada general a la tabla periódica, teniendo en cuenta que en ella se encuentran elementos clasificados como metales y elementos clasificados como no metales. Apreciemos que todos estos elementos son elementos metálicos, excepto el hidrógeno. Y clasificados como no metales en la tabla periódica están el carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, selenio, los elementos del grupo de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, y los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Y en esta franja, constituida por el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio, se consideran como metaloides, o sea, elementos que tienen propiedades de no metales y de metales. Pero en el caso de las clasificaciones de las funciones químicas inorgánicas, estos metaloides se consideran con más propiedades de no metales que de metales. Los estamos invitando a que visiten este link que corresponde al video tutorial sobre la tabla periódica. Teniendo en cuenta la clasificación en metales y no metales de la tabla periódica, vamos a utilizar para explicar la composición de las funciones químicas inorgánicas las siguientes convenciones. El hidrógeno lo representaremos con la letra H, el oxígeno con la letra O, los metales con la letra M y los no metales con la letra X. Los óxidos básicos son compuestos inorgánicos constituidos por la combinación de un metal con oxígeno. Los óxidos ácidos están constituidos por la unión entre no metales y oxígeno. Los hidróxidos o bases por la combinación de un metal con el oxígeno y el hidrógeno. Los oxácidos están constituidos por la unión de el hidrógeno, un no metal y oxígeno. Y los hidrácidos por la combinación de hidrógeno y no metal.
Las sales oxisales están constituidas por la combinación de metal, no metal y oxígeno. Y las sales aloideas son el resultado de la combinación de un metal con un no metal. Veamos algunos ejercicios de clasificación de compuestos o funciones inorgánicas. Aquí tenemos varias fórmulas de compuestos o funciones químicas inorgánicas. Empecemos con esta primera. Se puede apreciar que en esta fórmula está constituida por dos átomos de hidrógeno, uno de carbono y tres de oxígeno. Si observamos en la tabla periódica, pues tenemos que el carbono es un elemento no metálico. Al volver a mirar la fórmula, entonces decimos que este compuesto inorgánico, según la convención analizada, está constituida por hidrógeno, por el carbono, que es un no metal, y oxígeno. Y de acuerdo con el cuadro anterior, esta composición corresponde a un oxácido. Al observar esta fórmula constituida por dos átomos de nitrógeno y 5 de oxígeno, si miramos en la tabla periódica, identificamos que el nitrógeno es un elemento no metálico. Por tal motivo, podemos decir que en esta fórmula está constituida por un elemento no metal y oxígeno. Quiere decir que este compuesto corresponde a un óxido ácido. En este tercer ejemplo, apreciamos que en esta fórmula está constituida por un átomo de calcio, por dos átomos de oxígeno y dos de hidrógeno. Si vamos a la tabla periódica, observamos que el calcio es un elemento metal. Quiere decir que esta fórmula está constituida entonces por un metal, el oxígeno y el hidrógeno. Por tal motivo, corresponde a un hidróxido o base. Si apreciamos esta fórmula constituida por un átomo de sodio y un átomo de cloro, que es el compuesto conocido como cloruro de sodio, o sea, la sal de cocina, miramos en la tabla periódica y apreciamos que el sodio es un elemento metálico y el cloro es un elemento no metal. Esto indica que este compuesto está constituido por un metal y no metal, y de acuerdo a la clasificación de los compuestos o funciones químicas inorgánicas, es una sal aloidea. Apreciemos este otro ejemplo, constituido por un átomo de hidrógeno y un átomo de bromo. Al mirar en la tabla periódica, apreciamos que el bromo es un no metal, o sea, que esta fórmula está constituida por el hidrógeno y un no metal. Quiere decir que corresponde a un hidrácido. Esta fórmula está constituida por dos átomos de litio, uno de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Si vamos a la tabla periódica, vemos que el átomo de litio es un metal y el azufre es un elemento no metal. Venimos entonces y apreciamos que esta fórmula es de un compuesto constituido por metal, no metal y oxígeno. Quiere decir que es una sal derivada llamada oxisal. Aquí tenemos la fórmula constituida por dos átomos de potasio y uno de oxígeno. Al mirar en la tabla periódica se puede percibir que el potasio es un elemento no metálico. Indica que la fórmula de este compuesto está constituida por la combinación de un metal y no metal, o sea, corresponde a un óxido básico. Los estamos invitando a que continúen visitando en el canal de YouTube www.comoaprendermas.com. Suscríbanse o compartan estos videotutoriales. Hasta un próximo tutorial.